El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo número 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amado Padre Santo y Dios nuestro, yo te ruego la dirección de tu Santo Espíritu. Permite que la palabra venga al corazón de mis hermanos y todo el plan y propósito que tú tienes con esto sea de bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Una salvación tan grande y tan maravillosa que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Salvos de la perdición eterna, salvos del infierno, salvos de una densa oscuridad, salvos. Dios nos ha hecho salvados en Cristo nuestro Salvador. Nos ha dado vida eterna. Ahora bien, esta salvación tan grande, ¿se pierde o no se pierde? ¿Puede perderse o es algo que permanece para siempre? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, porque hay dos posiciones. La primera es una doctrina que se llama calvinista, por un hombre que se llama así, Juan Calvino. Él era un teólogo francés que vivió del año 1509 a 1564. Este hombre estableció bases doctrinales como lo que acabamos de leer. La salvación es obra absoluta de Dios. El ser humano tiene una naturaleza tan llena de pecado que solo el Espíritu Santo puede convencerlo de pecado y atraerlo al Padre. Calvino enseñaba que nadie puede ser salvo por sí mismo, pero Dios ha provisto lo que él llamó la gracia irresistible. Esto es una inmensa atracción hacia Dios, una gracia, un regalo tan grande que Dios ha dado al ser humano que no puede resistir el amor de Dios para la salvación. Esa gracia es la que Dios da. Calvino estableció que no lo da a todos los hombres, sino lo da a aquellas personas que Él mismo determina que serán salvos. Esto es, en su voluntad santa y soberana, nuestro Señor determina quiénes serán salvos y quiénes no lo serán. Vuelvo a repetir, esta es una doctrina calvinista. Ellos creen en la predestinación. Esto es, que Dios, antes de la fundación del mundo, predestinó a aquellas personas que conocerían de Cristo y aquellas personas que no conocerían de Él. Ahora bien, el calvinismo tiene tres bases fundamentales. La primera es una elección incondicional. Esto es, que Dios predestina, como lo dije hace un momento, a aquellas personas que serán salvas y aquellas que no lo serán. 2. La expiación limitada. Esto es, el perdón de pecados solamente fue para aquellos que Dios determinó que serían perdonados. Y 3. La gracia irresistible. Nadie puede resistirse al llamado de Dios para salvación. Y esa gracia irresistible permite que las personas no se aparten de Dios, sino permanezcan fieles a Él. Bueno, si quisiéramos decirlo ya en una manera sencilla, lo que los calvinistas aseguran es que la salvación
una vez que una persona la ha recibido, nunca se pierde. Que una vez que somos salvos, siempre seremos salvos, porque Dios nos predestinó para que fuésemos salvos. Que no todas las personas van a ser salvas, sino solamente aquellos que Dios escogió de antemano para que lo fueran. Ahora bien, nosotros creemos todo esto. La verdad no, pero estoy exponiendo los dos extremos, porque precisamente esa forma de creer, sin desearlo, nos puede llevar a tener un pensamiento. No importa lo que haga, no importa cómo peque, no importa si vivo en pecado, de todas maneras yo voy a ser salvo, porque Dios ya me predestinó. Y esa es una manera de pensar equivocada, totalmente equivocada. Ese es el extremo. Lo que sí es verdad es que una vez que usted es salvo, nadie lo va a arrebatar de la mano de Dios. La salvación puede perderse. Veamos qué dice la Biblia al respecto. En primer lugar, esto es lo que nosotros creemos. En primer lugar, Dios quiere que todos los seres humanos se salven. Segunda de Pedro 3:9. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, versículo 9. Vamos a buscar rápidamente esta porción de las Escrituras. Segunda de Pedro 3, versículo 9, dice así: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los seres humanos conozcan de Cristo. Ahora, el Señor Jesucristo no murió por unos cuantos, Él murió por todos. Primer carta a Timoteo, capítulo número 2, versículo del 4 al 6, dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nota que no escogió solo a unos cuantos, o solamente predestinó la salvación para unos pocos, sino Él murió por todos, para darles a todos la oportunidad de ser salvos. Por eso la Escritura dice en Marcos capítulo 16, versículo 15: Id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere será salvo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué desea Dios que prediquemos el Evangelio a toda criatura? A todo ser humano. Porque para que todos tengan la oportunidad. No hay una gracia irresistible. El ser humano, aunque por gracia Dios te otorga la oportunidad de que seas salvo, el ser humano puede, en su libre albedrío, rechazar la salvación. Ahora, la expiación no es limitada, la expiación es ilimitada. Primera de Juan capítulo número 2, versículo número 2. Vamos a ver cómo el Señor Jesús no murió por unos cuantos, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor Jesucristo murió, su sangre fue derramada por los pecados de todo el mundo. Bien dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La oportunidad de ser salvos es para todos aquellos que puedan creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. La facultad de elegir está siempre a nuestro alcance, siempre la oportunidad de poder ser salvo. Dios permite
que esté a la mano. 2 Corintios 5, versículo 20. También como dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. 2 Corintios 5, versículo 20. Dice, y todo este proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, pues como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nuevamente, el Evangelio para todos. La oportunidad de decidir es de usted. Usted, un día, si tomó esta buena decisión, recibió a Cristo como el Salvador de su vida. Pero también usted puede, si así lo desea, rechazar la salvación que gratuitamente Dios le está dando. Dios envía la gracia para todos los seres humanos. La oportunidad de ser salvos, todos los seres humanos la pueden tener. Vamos a leer otro versículo. Hechos 17, versículo número 30. Espero que me esté comunicando claramente. A diferencia del calvinismo, que dice que el Señor predestinó a quienes son salvos y quienes no lo son. Si fuese así, ¿para qué predicar el Evangelio? Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Dios quiere que todo el ser humano se arrepienta de sus pecados, crea en Jesucristo y reciba la salvación. Hemos recibido una salvación muy grande y nada ni nadie nos va a arrebatar de ella, como lo leímos en Juan 10, del 27 al 29. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo, mucho menos de las manos del Padre. Debemos ser cuidadosos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Nos ha dado una salvación que no debemos descuidar. No es que la perdamos en la esquina, o que alguien, como si fuéramos niños, nos la arrebatara de nuestras manos. No, no es eso. Pero no porque tenemos esa salvación tan grande y maravillosa, vamos a actuar como si ahora pudiéramos pecar con plena libertad. Vea lo que dice Hebreos capítulo número 2. Por tanto es necesario, con más diligencia, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, lea lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? O sea, si tenemos esta salvación tan grande que Dios nos ha entregado en Cristo, no debemos descuidarla, no debemos desecharla. Alguien me decía, ¿Judas fue salvo o no fue salvo? Judas, cuando escuchó de Cristo, creyó que Él era el Salvador, pero el pecado, la práctica del pecado, porque él robaba el dinero de la bolsa, lo llevó a endurecer su corazón, y él mismo se hizo partícipe para ser el hijo de perdición que entregaría a Jesucristo. La práctica del pecado es la que nos lleva en la posibilidad de perder la salvación. Si nosotros hemos creído en Jesucristo, pero endurecemos nuestro corazón y nos volvemos al pecado, como dice en la carta del apóstol Pedro, venimos a ser como el perro que vuelve al vómito, o la puerca lavada que vuelve al cieno, o sea, al lodo. Eso es un símil. La Escritura nos hace similares cuando volvemos al pecado, cuando nos arrepentimos de haber creído en Jesucristo y endurecemos nuestro corazón y practicamos el pecado. Amados, la Biblia habla de la apostasía. La apostasía no la practican o no es con aquellas personas que son salvas,
Una persona que es salva debe de cuidar su salvación. Pero es que yo soy predestinado. Bueno, si usted cree que es predestinado, qué bueno. Manténgase firme en Cristo, pero no peque. No tenga en poco la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Mantengámonos firmes. Dos extremos: creer que podemos pecar y de todas maneras ser salvos, y el otro extremo, creer que por cometer una falta perdemos la salvación. No perdemos la salvación a menos que nosotros mismos la desechemos, pero creo que no hay nadie tan tonto, perdónenme la expresión, como para despreciar una salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Manténgase firme en Cristo su Salvador. Amén. Amado Padre y Dios nuestro, gracias por la palabra. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Permite, Padre, que esta salvación la atesoremos, la cuidemos y no pensemos que la podemos perder por cualquier cosa. Gracias, Dios, porque tú nos tratas como hijos, nos amas, nos cuidas y si es necesario, nos corriges. Y te damos gracias por ello, Señor, en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De la mano de Dios. La salvación puede perderse. Veamos qué dice la Biblia al respecto. En primer lugar, esto es lo que nosotros creemos. En primer lugar, Dios quiere que todos los seres humanos se salven. Segunda de Pedro 3:9. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, versículo 9. Vamos a buscar rápidamente esta porción de las Escrituras. Segunda de Pedro 3, versículo 9, dice así: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los seres humanos conozcan de Cristo. Ahora, el Señor Jesucristo no murió por unos cuantos, Él murió por todos. Primer carta a Timoteo, capítulo número 2, versículo del 4 al 6, dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nota que no escogió solo a unos cuantos, o solamente predestinó la salvación para unos pocos, sino Él murió por todos, para darles a todos la oportunidad de ser salvos. Por eso la Escritura dice en Marcos capítulo 16, versículo 15: Id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere será salvo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué desea Dios que prediquemos el Evangelio a toda criatura? A todo ser humano. Porque para que todos tengan la oportunidad. No hay una gracia irresistible. El ser humano, aunque por gracia Dios te otorga la oportunidad de que seas salvo, el ser humano puede, en su libre albedrío, rechazar la salvación. Ahora, la expiación no es limitada. La expiación es ilimitada. Primera de Juan capítulo número 2, versículo número 2. Vamos a ver cómo el Señor Jesús
no murió por unos cuantos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor Jesucristo murió, su sangre fue derramada por los pecados de todo el mundo. Bien dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La oportunidad de ser salvos es para todos aquellos que puedan creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. La facultad de elegir está siempre a nuestro alcance, siempre la oportunidad de poder ser salvo. Dios permite que esté a la mano. 2 Corintios 5, versículo 20. También como dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. 2 Corintios 5, versículo 20. Dice, y todo este proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, pues como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nuevamente, el Evangelio para todos. La oportunidad de decidir es de usted. Usted, un día, si tomó esta buena decisión, recibió a Cristo como el Salvador de su vida. Pero también usted puede, si así lo desea, rechazar la salvación que gratuitamente Dios le está dando. Dios envía la gracia para todos los seres humanos. La oportunidad de ser salvos, todos los seres humanos la pueden tener. Vamos a leer otro versículo. Hechos 17, versículo número 30. Espero que me esté comunicando claramente. A diferencia del calvinismo, que dice que el Señor predestinó a quienes son salvos y quienes no lo son. Si fuese así, ¿para qué predicar el Evangelio? Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios quiere que todo el ser humano se arrepienta de sus pecados, crea en Jesucristo y reciba la salvación. Hemos recibido una salvación muy grande y nada ni nadie nos va a arrebatar de ella, como lo leímos en Juan 10, del 27 al 29. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo, mucho menos de las manos del Padre. Debemos ser cuidadosos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Nos ha dado una salvación que no debemos descuidar. No es que la perdamos en la esquina, porque alguien como si fuéramos niños nos la arrebatara de nuestras manos. No, no es eso. Pero no porque tenemos esa salvación tan grande y maravillosa, vamos a actuar como si ahora pudiéramos pecar con plena libertad. Vea lo que dice Hebreos capítulo número 2. Por tanto es necesario, con más diligencia, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, lea lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? O sea, si tenemos esta salvación tan grande que Dios nos ha entregado en Cristo, no debemos descuidarla, no debemos desecharla. Alguien me decía, ¿Judas fue salvo o no fue salvo? Judas, cuando escuchó de Cristo, creyó que Él era el Salvador, pero el pecado, la práctica del pecado, porque él robaba el dinero de la bolsa, lo llevó a endurecer su corazón, y él mismo se hizo partícipe para ser el hijo de perdición que entregaría a Jesucristo. La práctica del pecado es la que nos lleva en la posibilidad de perder
la salvación. Si nosotros hemos creído en Jesucristo, pero endurecemos nuestro corazón y nos volvemos al pecado, como dice en la carta del apóstol Pedro, venimos a ser como el perro que vuelve al vómito, o la puerca lavada que vuelve al cieno, o sea, al lodo. Eso es un símil. La Escritura nos hace similares cuando volvemos al pecado, cuando nos arrepentimos de haber creído en Jesucristo y endurecemos nuestro corazón y practicamos el pecado. Amados, la Biblia habla de la apostasía. La apostasía no la practican o no es con aquellas personas que son salvas. Una persona que es salva debe de cuidar su salvación. Pero es que yo soy predestinado. Bueno, si usted cree que es predestinado, qué bueno. Manténgase firme en Cristo, pero no peque. No tenga en poco la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Mantengámonos firmes. Dos extremos: creer que podemos pecar y de todas maneras ser salvos, y el otro extremo, creer que por cometer una falta perdemos la salvación. No perdemos la salvación a menos que nosotros mismos la desechemos, pero creo que no hay nadie tan tonto, perdónenme la expresión, como para despreciar una salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Manténgase firme en Cristo su Salvador. Amén. Amado Padre Dios nuestro, gracias por la palabra. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Permite, Padre, que esta salvación la atesoremos, la cuidemos y no pensemos que la podemos perder por cualquier cosa. Gracias, Dios, porque tú nos tratas como hijos, nos amas, nos cuidas y si es necesario, nos corriges. Y te damos gracias por ello, Señor, en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Corazón. 2 Corintios 5, versículo 20. Dice: y todo este proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, pues como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nuevamente, el Evangelio para todos. La oportunidad de decidir es de usted. Usted, un día, si tomó esa buena decisión, recibió a Cristo como el Salvador de su vida, pero también usted puede, si así lo desea, rechazar la salvación que gratuitamente Dios le está dando. Dios envía la gracia para todos los seres humanos, la oportunidad de ser salvos. Todos los seres humanos la pueden tener. Vamos a leer otro versículo. Hechos 17, versículo número 30. Espero que me esté comunicando claramente. A diferencia del calvinismo, que dice que el Señor predestinó a quienes son salvos y quienes no lo son. Si fuese así, ¿para qué predicar el Evangelio? Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Dios quiere que todo el ser humano se arrepienta de sus pecados, crea en Jesucristo y reciba la salvación. Hemos recibido una salvación muy grande y nada ni nadie nos va a arrebatar de ella, como lo leímos en Juan 10, del 27 al 29.
Nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo, mucho menos de las manos del Padre. Debemos ser cuidadosos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Nos ha dado una salvación que no debemos descuidar. No es que la perdamos en la esquina, o que alguien, como si fuéramos niños, nos la arrebatara de nuestras manos. No, no es eso. Pero no porque tenemos esa salvación tan grande y maravillosa, vamos a actuar como si ahora pudiéramos pecar con plena libertad. Vea lo que dice Hebreos capítulo número 2. Por tanto es necesario, con más diligencia, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, lea lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? O sea, si tenemos esta salvación tan grande que Dios nos ha entregado en Cristo, no debemos descuidarla, no debemos desecharla. Alguien me decía, ¿Judas fue salvo o no fue salvo? Judas, cuando escuchó de Cristo, creyó que Él era el Salvador, pero el pecado, la práctica del pecado, porque él robaba el dinero de la bolsa, lo llevó a endurecer su corazón, y él mismo se hizo partícipe para ser el hijo de perdición que entregaría a Jesucristo. La práctica del pecado es la que nos lleva en la posibilidad de perder la salvación. Si nosotros hemos creído en Jesucristo, pero endurecemos nuestro corazón y nos volvemos al pecado, como dice en la carta del apóstol Pedro, venimos a ser como el perro que vuelve al vómito, o la puerca lavada que vuelve al cieno, o sea, al lodo. Eso es un símil. La Escritura nos hace similares cuando volvemos al pecado, cuando nos arrepentimos de haber creído en Jesucristo y endurecemos nuestro corazón y practicamos el pecado. Amados, la Biblia habla de la apostasía. La apostasía no la practican o no es con aquellas personas que son salvas. Una persona que es salva debe de cuidar su salvación. Pero es que yo soy predestinado. Bueno, si usted cree que es predestinado, qué bueno. Manténgase firme en Cristo, pero no peque. No tenga en poco la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Mantengámonos firmes. Dos extremos: creer que podemos pecar y de todas maneras ser salvos, y el otro extremo, creer que por cometer una falta perdemos la salvación. No perdemos la salvación a menos que nosotros mismos la desechemos, pero creo que no hay nadie tan tonto, perdónenme la expresión, como para despreciar una salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Manténgase firme en Cristo su Salvador. Amén. Amado Padre Dios nuestro, gracias por la palabra. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Permite, Padre, que esta salvación la atesoremos, la cuidemos y no pensemos que la podemos perder por cualquier cosa. Gracias, Dios, porque tú nos tratas como hijos, nos amas, nos cuidas y si es necesario, nos corriges. Y te damos gracias por ello, Señor, en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Como si fuéramos niños, nos la arrebatara de nuestras manos. No, no es eso. Pero no porque tenemos esa salvación tan grande y maravillosa, vamos a actuar como si ahora pudiéramos pecar con plena libertad. Vea lo que dice Hebreos capítulo número 2. Por tanto es necesario, con más diligencia, atendamos las cosas
que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, lea lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? O sea, si tenemos esta salvación tan grande que Dios nos ha entregado en Cristo, no debemos descuidarla, no debemos desecharla. Alguien me decía, ¿Judas fue salvo o no fue salvo? Judas, cuando escuchó de Cristo, creyó que Él era el Salvador, pero el pecado, la práctica del pecado, porque él robaba el dinero de la bolsa, lo llevó a endurecer su corazón, y él mismo se hizo partícipe para ser el hijo de perdición que entregaría a Jesucristo. La práctica del pecado es la que nos lleva en la posibilidad de perder la salvación. Si nosotros hemos creído en Jesucristo, pero endurecemos nuestro corazón y nos volvemos al pecado, como dice en la carta del apóstol Pedro, venimos a ser como el perro que vuelve al vómito, o la puerca lavada que vuelve al cieno, o sea, al lodo. Eso es un símil. La Escritura nos hace similares cuando volvemos al pecado, cuando nos arrepentimos de haber creído en Jesucristo y endurecemos nuestro corazón y practicamos el pecado. Amados, la Biblia habla de la apostasía. La apostasía no la practican o no es con aquellas personas que son salvas. Una persona que es salva debe de cuidar su salvación. Pero es que yo soy predestinado. Bueno, si usted cree que es predestinado, qué bueno. Manténgase firme en Cristo, pero no peque. No tenga en poco la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Mantengámonos firmes. Dos extremos: creer que podemos pecar y de todas maneras ser salvos, y el otro extremo, creer que por cometer una falta perdemos la salvación. No perdemos la salvación a menos que nosotros mismos la desechemos, pero creo que no hay nadie tan tonto, perdónenme la expresión, como para despreciar una salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Manténgase firme en Cristo su Salvador. Amén. Amado Padre Dios nuestro, gracias por la palabra. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Permite, Padre, que esta salvación la atesoremos, la cuidemos y no pensemos que la podemos perder por cualquier cosa. Gracias, Dios, porque tú nos tratas como hijos, nos amas, nos cuidas y si es necesario, nos corriges. Y te damos gracias por ello, Señor, en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Corazón y nos volvemos al pecado, como dice en la carta del apóstol Pedro, venimos a ser como el perro que vuelve al vómito, o la puerca lavada que vuelve al cieno, o sea, al lodo. Eso es un símil. La Escritura nos hace similares cuando volvemos al pecado, cuando nos arrepentimos de haber creído en Jesucristo y endurecemos nuestro corazón y practicamos el pecado. Amados, la Biblia habla de la apostasía. La apostasía no la practican o no es con aquellas personas que son salvas. Una persona que es salva debe de cuidar su salvación. Pero es que yo soy predestinado. Bueno, si usted cree que es predestinado, qué bueno. Manténgase firme en Cristo, pero no peque. No tenga en poco la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Mantengámonos firmes. Dos extremos: creer que podemos pecar y de todas maneras ser salvos,
y el otro extremo, creer que por cometer una falta perdemos la salvación. No perdemos la salvación a menos que nosotros mismos la desechemos. Pero creo que no hay nadie tan tonto, perdónenme la expresión, como para despreciar una salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Manténgase firme en Cristo su Salvador. Amén. Amado Padre y Dios nuestro, gracias por la palabra. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Permite, Padre, que esta salvación la atesoremos, la cuidemos y no pensemos que la podemos perder por cualquier cosa. Gracias, Dios, porque tú nos tratas como hijos, nos amas, nos cuidas y si es necesario, nos corriges. Y te damos gracias por ello, Señor, en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tan grande que Dios nos ha dado. Mantengámonos firmes. Dos extremos. Creer que podemos pecar y de todas maneras ser salvos. Y el otro extremo. Creer que por cometer una falta perdemos la salvación. No perdemos la salvación a menos que nosotros mismos la desechemos. Pero creo que no hay nadie tan tonto, perdónenme la expresión, como para despreciar una salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Manténgase firme en Cristo su Salvador. Amén. Amado Padre y Dios nuestro, gracias por la palabra. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Permite, Padre, que esta salvación la atesoremos, la cuidemos y no pensemos que la podemos perder por cualquier cosa. Gracias, Dios, porque tú nos tratas como hijos, nos amas, nos cuidas y si es necesario, nos corriges. Y te damos gracias por ello, Señor, en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En Cristo su Salvador. Amén. Amado Padre y Dios nuestro, gracias por la palabra. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Permite, Padre, que esta salvación la atesoremos, la cuidemos y no pensemos que la podemos perder por cualquier cosa. Gracias, Dios, porque tú nos tratas como hijos, nos amas, nos cuidas y si es necesario, nos corriges. Y te damos gracias por ello, Señor, en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. La podemos perder por cualquier cosa. Gracias, Dios, porque tú nos tratas como hijos, nos amas, nos cuidas y si es necesario, nos corriges. Y te damos gracias por ello, Señor, en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De Cristo nuestro Salvador. Amén
y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A las familias.